Hoy es 19 de septiembre de 2021. Leemos en el Evangelio de San Marcos: y saliendo de allí iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa le preguntaba: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar en este 25º domingo del tiempo ordinario, leemos el segundo anuncio de la pasión. Jesús ya había anunciado su pasión formalmente, y ahora lo hace nuevamente, pero esta vez acompaña este anuncio con un fuerte llamado a la virtud de la humildad, porque la humildad es condición necesaria para ir a la cruz. Por eso comenta San Jerónimo: ellos discutían por el camino y Jesús se sentó. En cuyas palabras hay que notar que cuando ellos caminando disputaban sobre quién preside, Jesús sentándose enseñaba la humildad, porque los que presiden se fatigan y los humildes descansan. Prestemos atención entonces a esos dos aspectos del Evangelio de este domingo: el anuncio de la pasión primero y después el llamado a la humildad. Primero, el anuncio de la pasión. Dice Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. El Papa Benedicto XVI enseñaba: siempre nos sorprende y nos supera un Dios que se hace tan cercano a nosotros que no se detiene ni siquiera ante el abismo de la muerte, más aún que lo atraviesa, permaneciendo durante 2 días en el sepulcro. Jesucristo no solamente está anunciando que va a morir, está también anunciando que su muerte va a engendrar la vida. Por eso sigue diciendo el Papa Benedicto: la muerte de Cristo es fuente de vida, porque en ella Dios ha volcado todo su amor, como en una inmensa cascada, que hace pensar en la imagen contenida en el Salmo 41, una cima grita a otra cima con voz de cascadas, tus torrentes y tus olas me han arrollado. El abismo de la muerte es colmado por otro abismo, aún más grande, el abismo del amor de Dios, de modo que la muerte ya no tiene ningún poder sobre Jesucristo, ni sobre aquellos que por la fe y el bautismo son asociados a Él. Si hemos muerto con Cristo, dice San Pablo, creemos que también viviremos con Él. Este vivir con Jesús es la realización de la esperanza profetizada por Oseas: viviremos en su presencia. La vida nueva es fruto del árbol de la cruz, un árbol que florece y que fructifica por la luz y la fuerza que provienen del sol de Dios. Por eso así anuncia nuestro Señor su pasión, como una fuente de vida, porque anuncia también su resurrección. Y en segundo lugar, prestemos atención al llamado que hace nuestro Señor a la virtud de la humildad. Tomando un niño, le puso en medio de ellos. Y dice San Juan Crisóstomo: de este modo les hace ver que deben ser humildes y sencillos, porque el niño está limpio de envidia, de vanagloria y de toda ambición de primacía. La humildad es el fundamento de la vida cristiana. Sin la humildad no se puede cargar la cruz, porque la cruz es humillación. Y justamente Jesús, que anunciaba su pasión, estaba preparando el terreno mediante este fuerte llamado a vivir la humildad, a poner la humildad como fundamento de la vida cristiana. El padre Walter Giesecke
un sacerdote jesuita que fue encarcelado por los comunistas de la Unión Soviética durante 23 años. Algunos de esos años estuvo en aislamiento total. Escribe lo siguiente respecto de la humildad. Dice así: toda la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte, fue un acto perfecto de humildad, nacido de su plena sumisión a la voluntad del Padre. Alcanzó su punto culminante en la cruz, donde murió humillado y despojado de todo. Aprended de mí, dijo a sus discípulos, que soy manso y humilde de corazón. Ni siquiera cuando se tiene mucha experiencia en la vida interior, solemos ser humildes cuando nos humillan. Si queremos lograrlo alguna vez, necesitamos recordarnos constantemente a nosotros mismos al Cristo humilde, el Cristo que hizo siempre la voluntad del Padre. Desgraciadamente, sigue diciendo el padre Chisek, quienes han perdido el auténtico sentido de la humildad, esa permanente conciencia de la relación entre cada individuo y Dios, han perdido también la capacidad de llevar sus cargas como Jesús. No ven más que la carga, las dificultades y las humillaciones en sí, y se hunden. Empiezan a autocompadecerse, a cuestionarse cosas de su vida matrimonial o de su vocación, que antes estimaban en mucho. El sacrificio, el esfuerzo y la entrega parecen no tener sentido. La caridad, la paciencia y el amor se convierten en meras palabras vacías. Empiezan a cuestionarse incluso el acierto o la validez de su decisión primera, a buscar la libertad o algún modo de escapar. Puede que lo justifiquen con datos de la ciencia o de la psicología, o con argumentos acerca de los nuevos tiempos en un mundo cambiante, pero en definitiva, lo que intentan explicar es ese cambio radical en ellos mismos que los ha llevado hasta una crisis interior en la vocación que una vez abrazaron con tanto gozo y entusiasmo. ¿Cómo puede suceder esto tan deprisa en un espacio de tiempo aparentemente tan corto? La respuesta está en la pérdida de la virtud de la humildad, en la pérdida de la visión de la vida como algo importante a los ojos de Dios, de esa visión que contempla todas las cosas como venidas de las manos de Dios. Una vez perdida esa visión, el yo, muy sutilmente, va adquiriendo cada vez más importancia y la voluntad de Dios cada vez menos. El origen no está en nuestros fallos, ni en nuestras faltas, ni en nuestros pecados, sino en la falta de humildad. El hombre humilde, por muchas veces que caiga, arregla las cuentas con Dios y vuelve a empezar, porque su humildad le revela su total dependencia de Él. Pidamos entonces a la Virgen María que nos dé la virtud de la humildad, y así podremos acompañar a Jesús en su pasión y en su resurrección. Ave María Purísima, sin pecado concebida.